Buenos días, buenas tardes a todos los que están mirando, ya sea sincrónica como asincrónicamente. En la reunión de hoy vamos a hablar un poco de la prueba, de cómo estuvo, del problema, que era uno solo al parecer, y de unos tips. ¿Ya? Lo primero es que al parecer, al no tener la biblioteca Math, por lo que vi, varios entraron como en pánico, como que no, como que no sabían, como que se les olvidó lo que estábamos haciendo con la biblioteca Math. Por ejemplo, en el logaritmo, uno no quiere calcular el logaritmo, uno usa el logaritmo para obtener la cantidad de dígitos. Así que, y si no tenemos, no se puede usar la biblioteca Math, simplemente hacemos una función sencilla que calcule la cantidad de dígitos. Y eso no debería ser un problema, la verdad. La de la potencia, del POW tampoco, sería una función sencilla nomás que calcule la potencia teniendo la base del exponente. Así que por ahí, para que se reflexione esa parte, porque, claro, no se podía usar en la MAT, había esa restricción en la prueba, pero nosotros usamos la MAT para... No la usamos específicamente por lo que tiene la MAT, solo la usamos como herramienta. El logaritmo, el de POW de la potencia. Entonces eso primero, ¿ya? Segundo, el tema de que... Voy a compartir pantalla. Se ve la pantalla, ¿cierto? Ya, perfecto. Lo segundo es el tema de eh, que las funciones no podían prototipar las funciones. Eso, ya, eso igual es un tema. Eh, Imagino que no tenían muy claro eh, cuál es la función de prototipar. O sea, ¿por qué se prototipa? Porque, ya, voy a explicar esto. Cuando uno prototipa, teniendo la función A, ya, y la función B, imaginemos que la función A ocupa a la función B, ya. Entonces, cuando uno prototipa, simplemente hace que el compilador reconozca todas las funciones antes de que sean ocupadas. Por lo tanto, el orden en que se prototipa no importa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Puedo copiar esto? No. Eh, Teniendo el programa principal, aquí está el main, y están los prototipos. Función A, punto coma, función B, punto coma. Entonces, lo que hace uno cuando prototipa es que el compilador llega, lee el programa, dice, ya conozco la estructura de la función A, sé cómo debería ser llamada, bien. Y aquí dice, conozco la estructura de la función B y sé cómo debería ser llamada. Llego al main. Entonces, cuando en el main uno llama al
la función A con un parámetro X. Entonces el compilador, cuando llega a esta instrucción, ya sabe qué es la función A, ya sabe que existe la función A, ya sabe cómo debe ser llamada y qué debe retornar, todo eso sabe. El tipo de datos que le deben pasar por parámetros. Y dentro de la función A se ocupa la función B. Y como aquí ya se prototipó, ya el compilador ya sabe lo mismo, que cómo se ocupa, cómo se llama, qué parámetros se le pasan, qué retorna. Pero cuando uno no tiene la herramienta de prototipado, ¿qué es lo que pasa? Está el programa, está el main. Lo que tiene que hacer uno, en el problema de la prueba, solo había una función prototipada, que era la principal, por así decirlo. Calcular suma descendente, ¿ya? Entonces, el compilador ya sabe que esta función existe y cómo se llama. Más abajo, uno la ocupa. Pero, si uno quiere ocupar otras funciones dentro de esta, uno tiene que, ojo con esto, tiene que declararlas en el orden en que se van a ocupar. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense. La función A ocupa la función B, ¿ya? Le pasa un parámetro, vamos a X. Entonces, ya. Aquí dentro de la calcular suma se ocupa estas dos funciones. Uno crea estas dos funciones. Entonces, para que no el compilador no se queje, vamos a hacer más chico esto. Lo que hay que hacer, hay que definir las funciones en el orden en que se van a ocupar. Aquí. Lo primero que se ocupa sería, o sea, de hacia adentro hacia afuera. Que en este caso sería la B primero, después la A, y después esta que ya está prototipada, que no interesa. Por lo tanto, se define la función B, y abajo de la función B, se define la función A. ¿Ya? ¿Y por qué en este orden? El compilador llega, ve, ya está prototipada una sola función que es esta, calcular suma descendente. Llega al main, en el main se ocupa calcular suma. Dentro de calcular suma, aquí se le pasa un parámetro seguramente, pasamos acá. En calcular suma, pero uno cuando el compilador está compilando no pasa directamente acá. Cuando está en ejecución pasa directamente, pero cuando está compilando dice ya está el main, está a calcular suma, lo siguiente que leo, la declaración de la función B, lo siguiente la declaración de la función A, y por último la declaración e implementación de la función calcular suma. Por lo tanto, cuando llega a este punto, ya el compilador ya conoce la función B y conoce la función A. De hecho, cuando llega a este punto, el compilador ya conoce la función B. Por lo tanto, en esta parte, donde en la función A que se ocupa la función B, ya no hay problema. Por lo tanto, lo que hay que hacer cuando no se puede prototipar, como en los casos del ejemplo, del problema de la prueba, que uno tenía que poner su solución debajo
hay que definir las funciones en el orden desde adentro hacia afuera. Siempre de adentro hacia afuera. Por lo tanto, como lo que vimos recién, que se ocupa primero, se lee el B, y cuando llega el A, o sea, el compilador ya conoce la función B, ya sabe cómo se debe llamar los parámetros que se le pasan. Por eso aquí no tira problema, porque esto debería estar arriba. Es el, o sea, dentro de la función A se ocupa la función B, pero cuando llegamos a esta parte, el compilador ya sabe, ya conoce esto. ¿Ya? Para que tengan clara esa parte. Y explicamos el prototipo, aprovechando. Esos dos comentarios. Lo primero sería el de la mat, que no se olviden por qué, qué es lo que estamos haciendo por debajo. Uno no quiere calcular un logaritmo, uno usa el logaritmo para calcular la cantidad de dígitos. Por lo tanto, si uno no dispone de la herramienta del logaritmo, uno tiene que calcular los dígitos de la forma. Y no debería ser un problema eso, me imagino yo. Lo mismo con el POW. El POW lo único que hace es calcular una potencia. Eso tampoco debería ser un problema. No sé, 10, que es la base, elevado a 3, que es el exponente, es un simple ciclo de 1 a 3, y en cada iteración se multiplica el 10 por sí mismo. Así que con eso como primer comentario, que era que no se olviden lo que lo que se hace, ya, lo que uno hace en este caso con la mat. Y el segundo comentario, el tema de los prototipos, que si no disponemos de eso, hay que definir todas las funciones en orden de adentro hacia afuera. Ya, ahora pasemos a ver la solución. Tengo tres soluciones yo. La primera, pasemos a ver la solución con la biblioteca mat, ¿ya? Ojo, esto es usando la biblioteca mat, que en la prueba no se podía usar, pero aquí vamos a ver cómo sería si se pudiera usar. Partiendo. Ya, esta parte es exactamente igual a la prueba, excepto que aquí el mat no estaba, obviamente. Y nuestra respuesta tenía que estar acá abajo. Por lo tanto, ¿qué hice yo? Definí tres funciones. Y como se muestra aquí, definí al final calcular suma descendente, porque esa es la última que ocupo. O sea, de adentro hacia afuera es la de más afuera. Y dentro de esta ocupo obtener cantidad de dígitos y ocupo mostrar ceros. Por lo tanto, esas tienen que ir arriba. ¿Ya? En obtener cantidad de dígitos, simplemente si el número es 0, retorno 1, porque tiene un dígito el 0. Y si no, retorno esa fórmula con el logaritmo. Ojo que esto en la prueba no se podía hacer, pero es como el ejemplo para partir. Esta función después la voy a mostrar porque había unos casos excepcionales cuando tenía un 0 entre medio. Y por ejemplo, si te ponían un número eso, 10.023, uno tenía que sumar eso y mostrarlo de esta forma: 0, 0, 23, 0, 23, 23 y 3. Eso da un número. Y por lo tanto, había un tema aquí, porque si uno lo muestra como número, esto no se va a mostrar, esto no se guarda como número. No guarda esos ceros extra en la parte izquierda. Por lo tanto, básicamente esta función lo que hace es mostrar esos ceros extras, dependiendo, ahí vamos a ver, de la cantidad de dígitos.
Por lo tanto, como sea aquí, recibe la cantidad de ceros a mostrar y los muestra. Nada más. ¿Ya? Entonces, lo que hace el algoritmo, se obtiene la cantidad de dígitos del número. Aquí como tip, por lo que estoy viendo, por lo que me he dado cuenta, últimamente hemos trabajado con varios problemas que tienen casos excepcionales o especiales, donde hay unos ceros entre medio, como vimos antes. Entonces, como tip que podría darles, sería siempre que tengan que, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces, ahí tienen que ustedes ir razonando. ¿Sí? ¿Volvió ahora? ¿Se ve, cierto? Estoy dibujando eso, se ve. Ya, perfecto. Entonces, ya. Sí, quizá el internet se la guía un poco. Entonces, cuando tenemos casos excepcionales, por lo que me he estado fijando, conviene más iterar, ojo, iterar por la cantidad de dígitos, porque últimamente lo que hemos estado haciendo, o lo que hacemos a veces, es poner este ciclo. Eh, Aquí seguramente se corta el número, se hace algo. Eh, Imaginando ahí. Y aquí se procesa. Entonces, este ciclo no nos sirve si hay casos excepcionales como este. ¿Por qué? Imagínense que tenemos esto. ¿Ya? Y por el problema nosotros tenemos que que recorrer el número en este sentido. O sea, tomamos este dígito, después ese dígito, después ese dígito. Imaginándonos. En la primera iteración es 100, es mayor a 0, sí. Entra, se procesa y aquí la instrucción cambiaría. No sería número distinto a 100, sino sería una instrucción que corta el número. Cortar número. ¿Ya? Pero cuando se corta, se va a cortar ahí, porque estamos recorriendo el número en este sentido. Por lo tanto, el número final nos va a quedar 0. Llega aquí, se devuelve, pregunta 0 mayor a 0, no, y sale el ciclo. Por lo tanto, nos quedaron dos dígitos que no lo estamos considerando, que sería ese. Que sería este dígito, ese 0 no se están considerando. Por lo tanto, este ciclo nos sirve para estos casos especiales. ¿Ya? Lo que uno tiene que hacer cuando tiene estos casos, lo que mejor conviene es iterar por la cantidad de dígitos. O sea, se puede poner un for quizá, int i partiendo en 0, extraír sea menor a cantidad de dígitos, más i. O fácilmente también se puede poner un while, cantidad de dígitos mayor a 0, cantidad de dígitos menos. ¿Qué ganamos con estos dos ciclos? Que hacen exactamente lo mismo. Aquí hacen lo mismo. Imaginando que tenemos el mismo caso, 10. Ya cortamos el 1. La cantidad de dígitos se debería
aquí restar, serían, antes eran 3, ahora son 2, pero claro, si lo cortamos nos va a quedar en 0 eso. Pero lo que ganamos iterando de esta forma, por cantidad de dígitos, sabemos al tiro que aquí habían 2 ceros, ¿ya? Que de aquí para acá se perdió un 0. Con esto nomás, iterando cantidad de dígitos. O también, si tenemos este caso, ese, claro, partimos, la cantidad de dígitos es 5, se corta el primero, la cantidad de dígitos debería ser 4, pero la del número actual es 2. Ahí sabemos al tiro que de aquí a acá, de, ese, de esta iteración a la siguiente, se perdieron 2 números. Sabemos que habían 2 ceros entre medio. ¿Ya? Así que como tip, cuando tengan los casos especiales, generalmente es mejor trabajar por la cantidad de dígitos, sino ir cortando el número mientras sea mayor que 0. Además, que si el número ya es 0 en un principio, no va a hacer nada, y ahí hay que trabajarlo en un caso excepcional, con un if arriba quizá. En cambio, con estos ciclos, por cantidad de dígitos, el 0 va a estar procesado, porque como vimos antes, la función obtener cantidad de dígitos, si es 0 retorna 1, que estaría bien, por lo tanto lo haría por lo menos una vez. ¿Ya? Entonces, analicemos el algoritmo. Debido a que había un tema con los ceros, estamos haciendo, como dijimos antes, iterando por cantidad de dígitos. ¿Ya? Para que se acuerden del problema, era teniendo un número, se iba sumando descendentemente y se iba mostrando cada número que se va sumando. Por ejemplo, si le ingresan 123, se corta el 1, queda 23, después se corta el 2 y queda el 3, y eso da 149. ¿Ya? Y con los casos especiales, por ejemplo, un 100, se corta el 1, queda 0, 0. Se tiene que mostrar 0, 0. Después se corta un 0 y se muestra un 0 de nuevo. La suma sería 100. El otro un poco más grande sería 9, 0. Ahí, y claro, se suma, se corta el 2, quedan 4, 9, 8, 0, 0. Se corta el 4, quedan 9, 8, 0, 0. Se corta el 9, quedan 8, 0, 0. Se corta el 8, ojo, quedan 0, 0. Se corta un 0 y queda un 0 nomás. Eso da, creo, a ver, un momento. 31 mil y algo creo que da. Claro, da 310.200. 310.200, claro. Entonces, como vimos, como estamos viendo, hay un tema aquí con los ceros. ¿Ya? Por eso decidimos iterar por cantidad de dígitos. Aquí se imprime el número. Si claro, sí, se imprime el número. Si todavía quedan dígitos, uno imprime el signo de más, S, ahí, ahí, aquí y acá. Se le suma el número actual, aquí se corta simplemente, así se corta, el dígito de más a la izquierda, el número con módulo, la potencia de 10 elevado a la cantidad de dígitos menos 1. Ahí uno corta el dígito de más a la izquierda.
¿Y qué hacemos acá? La cantidad de dígitos actual se calcula del número recién cortado y se muestran los ceros, se saca la diferencia entre la cantidad de dígitos que debería tener el número con la cantidad de dígitos actual para mostrar estos ceros extras, ¿ya? Por eso está esta función. Eso es lo que hace. Se calcula la diferencia de la cantidad de dígitos del número que debería tener menos la cantidad de dígitos que tiene. Y se sacan la cantidad de ceros que se tienen que mostrar. Y se disminuye la cantidad de dígitos. Ya veamos cómo funciona. Está compilado. Caso de prueba, no sé. 1, 2, 3. Ya. 100. Ahí estamos viendo que muestra los ceros superfluos. 1000, 10.000, 100.001. Entonces muestra 100.001 más 00001 más 0001 más 001 más 01 más 1. Claro, me da 16. Si el 2004 899800 a los 310.200 y el 0 no lo procesa. Entonces ahí está funcionando perfectamente, pero estamos usando el mat. Claro, no se podía. Entonces esta es la misma solución sin usar el mat. Vemos que esto es exactamente lo mismo que la prueba. Y abajo van las respuestas. Y aquí está la función de calcular la cantidad de dígitos, que es una función que debería ser sencilla. Si es 0, se retorna 1 porque aquí no se procesa esa parte. Por eso el caso excepcional se maneja arriba. Si no, se va dividiendo el número y se cuenta cuántas veces se puede dividir y se retorna esa cantidad. Esto es lo mismo, con la misma finalidad que con el logaritmo. Pero claro, si uno no lo tiene, simplemente hace esta parte, que no debería ser problema. Aquí se elimina el dígito de la izquierda. Estas funciones es lo que hace. Si quiere, cómo trabaja, va calculando la potencia de 10 dependiendo de la cantidad de dígitos. Y claro, la cantidad de dígitos menos 1 porque queremos eliminar el último dígito. Y se retorna el número sin el dígito de más a la izquierda. Por eso módulo de la potencia que obtenemos. Esta es una función para sacar la potencia sencilla, no, tampoco debería ser un problema. Aquí lo mismo de antes, se muestran los ceros. Y exactamente igual que el otro. La única diferencia fue cómo calculamos esto. Pero aquí no cambió nada. Lo único que cambió esto que aquí no hicimos una función para que hiciera eso, en el otro pusimos la pura línea. Pero aparte de eso, es exactamente lo mismo. O sea, el tema es que si uno no tiene que olvidar por qué está usando la librería. En el caso, ya por última vez que lo digo, en el caso del logaritmo, claro, uno no quiere calcular el logaritmo, uno quiere calcular la cantidad de dígitos. Y si no la tiene, claro, uno puede hacer una función sencilla que calcule la cantidad de dígitos. Y no debería, por lo menos esta función no debería ser problema. Ya como última solución, ya, una que llegué ayer, creo, que se me ha ocurrido y la programé. Y es como la menor cantidad de líneas, pero quiero mostrar algo. Miren, ya. Lo único sí que esta se utiliza con esta librería. Y claro, la prueba que seguramente no se pudo haber implementado. No me fijé si en la prueba usaba esta librería. Esto va exactamente lo mismo. Aquí está la solución. Son como 12 líneas, nada más. Claro, ya, sí. Entonces, no se puede haber implementado.
Porque claro, esta parte es un poco más complicada hacer una función para hacer esto. Y aquí quiero llegar con esto, que esta es un poco más avanzada, porque aquí trabajo con una cadena, lo transformo en número a cadena, y después, y aquí hago aritmética de puntero, acá. Y claro, un poco más avanzado, pero en cuanto a líneas, en 12 líneas hicimos exactamente lo mismo que antes hicimos con unas 30 quizás, un poco más, en una sola función. Y lo voy a explicar y después veamos. Ya está la suma. Aquí está una variable auxiliar, una cadena, que es donde se va a guardar el número. Yo le puse 30, que difícilmente tiene más de 30 dígitos. Esto es lo bueno de la cadena, que va a tener puede guardar un número que tenga una cantidad de dígitos considerable sin gastar demasiado espacio. Y aquí lo que hago, lo que hace esta función es lo mismo que el printf, pero se puede escribir lo que quiera con el formato que quiera. Se le pasa aquí los parámetros, pero la diferencia con el printf es que todo eso se guarda en una cadena, que en este caso se la pasamos como primer parámetro. Y es útil para transformar un número a cadena, como vimos acá, y lo que retorna esta función después de escribir en el formato que especificamos es la cantidad de caracteres que se escribieron. Y si lo único que estamos escribiendo, entre paréntesis, sin ningún espacio, nada, si lo único que estamos escribiendo es un número, entonces fácilmente la cantidad de caracteres escritos lo podemos claro, representar como la cantidad de dígitos del número. Por lo tanto, ahí matamos dos pájaros de un tiro. Primero la pasamos como cadena y a la vez, o sea, aquí está la variable nomás como cadena, aquí la pasamos como cadena, y a la vez obtenemos la cantidad de dígitos en una sola línea. ¿Ya? ¿Qué ganamos con pasarla como cadena? Primero, que uno, como ya había, creo que he mencionado antes, no estoy teniendo cadena, hola, ¿cómo estás? El carácter de término. Le gana uno, no lo escribí, un poco en número. Ahí está. El número 123 escrito como cadena. Le gana uno al escribirlo como con string, como una cadena, es que uno puede recorrer el número como quiera y de una forma más fácil porque trabaja con los puros índices. Aquí no es necesario calcular la potencia para sacar este dígito, para contarlo, no. Una parte de 0 ya obtiene este dígito. Una parte de la cantidad del largo de la cadena menos 1 y ya tiene este dígito. Así que uno la puede recorrer en ese sentido, en este sentido, saltándose uno si quiere, más fácil. Y aquí también yo me aproveché acá, aquí uso aritmética de punteros, que eso es un pelito más avanzado. No sé si lo han visto todavía, creo que no, ¿cierto? Aritmética de punteros. No, ya, sí, me imaginé. Ya. Claro, básicamente es si tenemos un vector, va, vector aquí, con las subcasillas, y como antes ya mencioné que una cadena es lo mismo que un vector, y que lo que hace una cadena, lo que hace esta variable, esa pura variable, es guardar la dirección del primer elemento nomás. Por lo tanto, con la aritmética de puntero, básicamente si le sumo 2, me posiciono acá. Si le sumo 3, me posiciono acá. Si le sumo 1, acá.
Si le sumo el largo, me posiciono en el último. Entonces, claro, si tengo el número 10023 como cadena, ojo, lo que hago es imprimir la cadena entera. La cadena partiendo en el 1, entonces imprimo eso. Y claro, como está escrito como cadena no tenemos problema porque no se muestran los ceros, se va a mostrar igual, porque son caracteres. Después lo mismo, la cadena partiendo en el, aquí partiendo en el 0, en el 1, aquí partiendo en el 2. Entonces claro, uno se quita ese problema encima. Acá lo que hacemos es saber si estamos en la cantidad de, si queda por lo menos 1, entonces mostramos el carácter de suma, para ir mostrando la suma en cada iteración. Lo que hacemos acá es llamar a una función que sirve para pasar una cadena a número, a tol específicamente lo pasa a un long, a toy lo pasa a un entero. Y exactamente igual con la aritmética puntero le paso el número actual, o sea, teniendo el número 10023. Si con la aritmética le corto aquí, esto representado como número va a ser eso nomás, así que estamos perfectos para sumarlo. Claro, si le corto aquí, representado como número, igual va a ser eso nomás. Así que viene perfecto. Y nada, pues, recorro dependiendo de la cantidad de dígitos que obtuvimos arriba. Y les voy a mostrar que funciona, para que me crean. Eh, 1, 2, 3, ya, 1, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 1, bien, vuelta a los ceros, no tiene problema con eso. Será 310.200, bien, 0 no lo puse, está perfecto. ¿Qué quiero lograr con esto? Porque igual esto es avanzado y no, si no lo entienden al 100% no hay ningún problema. Si tampoco la idea es que entiendan cada línea de esto. Lo que quiero llegar es como una lección de que mientras más conocen el lenguaje en que se está programando, más fácil les va a ser resolver problemas, porque van a tener más recursos para resolver los problemas. En este caso yo usé aquí cadena, lo transformé en número a cadena, toda la cantidad de dígitos, dependiendo, usando esta función. Me implementé aritmética puntero aquí igual. Usé una función para transformar de cadena a número. Entonces, claro, si uno conoce bien el lenguaje donde se programa, tiene más recursos para resolver los problemas y le debería ser más fácil. Como lección entonces, ese es el tema. Ya. Así que ahí investiguen, pueden investigar. Yo tengo, no sé si pasarlo al tiro, que había recopilado unas funciones útiles, pero la mayoría trabaja con cadenas, como todavía no las han pasado, todavía no se las quiero mostrar. Pero ese es el tema. Mientras más manejen el lenguaje, más fácil debería hacerse resolver problemas, porque van a tener más recursos para resolverlos. Claro, en 12 líneas lo pudimos hacer esto. El otro lo hicimos sin el mat, de hecho. Salió en como 50 me parece. Así que eso que quede como lección. Eso sería. ¿Dudas? ¿Apreciaciones de la prueba? Perfecto. No, por casualidad no saben qué van a pasar después, que tengo la duda de si van a seguir pasando recursividad.
porque tengo varios ejercicios, pero creo que si esta era la prueba de funciones y no entró, dudo. Con los ceros nomás. Claro, sí, con los ceros. Como dije antes, como un tip ahí que pueden tener siempre en cuenta es de que manejen móvanse con la cantidad de dígitos de los números. Cuando haya un problema ahí con los ceros. Porque saben al tiro si cuando lo cortaron se perdió un dígito. Porque aquí sacan la diferencia nomás. Y si existe diferencia es porque entre medio había un cero sí o sí. De hecho, en la parte más izquierda de donde lo cortaron había un cero sí o sí. Así que ahí esa complicación para que la tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra apreciación, comentario? Poco tiempo al parecer, ¿cierto? Llevo como 50 minutos me parece. Por suerte después dio más. 70 minutos, claro. La hora de un bloque, claro. Sí, quizá. Por eso algunos profes lo que hacen es tomar la prueba después de todos los bloques, después de la 13-14, como a las 7, cosa que ahí dan como más tiempo, dan como 2 horas, pero ahí depende del profe, obviamente. Si la toma en el bloque que corresponde, claro, no puede tomarse esa libertad, porque quizás algunos tienen clases después. Eh, entonces, ninguna otra comentario o precisión, ¿cierto? Ya. Como consulta mía, quería saber si van a seguir pasando recursividad, porque por lo que tenía entendido, recursividad se tomaba en la prueba de cuando pasaban funciones. No, no van a seguir recursividad, ¿cierto? Arreglo, perfecto, ya. Bueno, ahí como comentario, igual se sacaron un peso quizás de encima porque igual los ejercicios de recursividad son complicados. Pues si no se te ocurre, ya puedes echarte toda la hora intentando pensarlo. Así que ya cerrando ese tema, perfecto. Entonces están viendo arreglos dimensionales y bidimensionales. Ya. Comentemos un poquito, ya que nos queda tiempo. Eh, Tienen que conocer básicamente los arreglos, o vectores, que son exactamente lo mismo. Un arreglo no es nada más que una cantidad de memoria junta, ojo, que está dividida por segmentos. Entonces, ya. Entonces, el largo, la cantidad de memoria depende de dos cosas. De la cantidad de elementos por el tamaño y el tipo de datos del elemento. De eso depende la cantidad de memoria que ocupa un arreglo. ¿Y por qué puse aquí del elemento y no de cada elemento? Porque un arreglo solo almacena elementos de un solo tipo. Puede ser entero, flotante, caracteres como las cadenas. Puede tener un arreglo de cadenas también. O claro, un arreglo de otro arreglo que ahí sería la bidimensional, que se le suele llamar matriz.
por si acaso, los arreglos bidimensionales, pero todos siempre guardan el mismo tipo de datos. Entonces, y como digo recién, la cantidad de memoria que ocupa un arreglo es esta. La cantidad de elementos por el tamaño del tipo de datos del elemento. O sea, un entero, un int, ocupa 4 bytes. Generalmente ocupa 4 bytes porque en C por lo menos no hay como un estándar de esto, depende igual de la máquina. En Java creo que hay un estándar. Así que, claro, a veces ocupa un poco más, pero ya los números más grandes, puede ser el long long, ocupa 8 bytes me parece. Entonces, un entero ocupa 4 bytes. Imaginando que el arreglo tiene 20 números enteros, se multiplica. Por lo tanto, la cantidad de memoria que está ocupando ese arreglo es igual a 80 bytes. ¿Ya? Ahí como... Igual esto es cultura, se podría decir que es como cultura general, porque no... Generalmente uno no está analizando cuánta memoria ocupa un arreglo, a menos que le interese ya la complejidad espacial, que es exactamente eso, que es cuánta memoria ocupa un algoritmo. Pero aquí para que tengan en cuenta eso. Entonces, ya sabemos cuánta memoria ocupa un arreglo. Ahora comentemos algo interesante. Para acceder, no, contemos algo más interesante todavía. ¿Qué es? Esto abajo. Uno teniendo una... Podría estar más para abajo. Que no sé, arreglo. No, pongámosle números. Y aquí tenemos el arreglo de números. Y uno arriba puso int, números, la cantidad, n, pongámosle. Vale, a poner 20. Aquí hay un tema aquí. Entonces, lo que guarda la variable número, aquí así se declara un arreglo. Se pone el tipo de dato, el nombre de la variable, se abre un corchete, una llave, perdón, será una llave, un corchete, sí, bien digo, la cantidad de dígitos, o sea, la cantidad de elementos y se cierra punto y coma, nada más. Entonces, uno también aquí puede, ya lo voy a comentar después, y así se declara un arreglo, de esta forma. Pero, lo que guarda esta variable, ojo, lo que guarda esta variable la variable números por sí sola, ¿qué es? Es una dirección de memoria. Y no cualquiera, sino la dirección de memoria del primer elemento. ¿Ya? Por lo tanto, si uno llega en una línea del programa y pone esto, creo que X está hexadecimal, no con P o puntero, y pone números, números, claro. Aquí estamos imprimiendo el valor de la variable números. Lo que va a imprimir esto va a ser una dirección de memoria. Y claro, como vimos antes era en hexadecimal.
por ejemplo, puede ser algo así. ¿Ya? El tema es que la variable guarda aquí una dirección de memoria. Y como vemos acá, guarda la dirección de memoria del primer elemento, de este elemento. Por lo tanto, si nosotros ponemos acá, solo para ver nomás, para probar, si nosotros escribimos si números es igual a números sub 0, si nosotros tenemos esta condición, entonces sí va a entrar en el if. ¿Por qué? Porque el contenido de la variable números con la dirección de memoria aquí del primer elemento son los mismos. Porque como vimos, la variable guarda la dirección de memoria del primer elemento. Y aquí, como estamos viendo acá, para acceder a un elemento del arreglo, se le pone corchete, no llave, no corchete, y un índice. Y que tenéis bien en claro aquí que el índice siempre en los arreglos parte en 0. Siempre parte en 0. Y uno lo puede explicar esto usando aquí la definición aquí de la variable, que es la dirección de memoria del primer elemento. Por lo tanto, ya lo vamos a explicar un poquito para explicar la aritmética. Siempre parte en 0, por lo tanto, si un arreglo tiene 20 elementos, va a ser del 0 hasta el número 19. El número 19. O sea, el rango de un arreglo es igual a del 0 hasta n menos 1. Es el rango de un arreglo. Pone el rango índices válidos. Y como, claro, el de n-1 te refieres al último, ¿cierto? Claro, sí, exacto. O sea, al índice válido máximo, claro, sí. O sea, si uno accede entre este rango, el programa no debería poner ninguna queja. Si uno llega y pone aquí números 20, de ahí va a haber un problema. Que puede ser dos cosas que pueden pasar. Una, que no se caiga, pero cuando ocupemos esta variable claro, nos va a dar un valor ya incorrecto, inválido, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, o que se va a caer el programa porque está accediendo a una memoria que no le corresponde. Porque mira, uno cuando lo crea acá arriba, lo que hace el compilador es reservar esta memoria. El compilador dice ya, busco memoria, ya la memoria que encontré parte acá, entonces 19 espacios más, toda esa memoria le corresponde a esta variable. Por lo tanto, toda la memoria que es de por aquí y la memoria de por acá, otra memoria no sabemos si está disponible, no sabemos si está ocupada, así que o se puede caer o puede tirar un valor ya aquel que almacena justo la dirección de memoria que está acá. Y claro, generalmente siempre va a estar mala el valor, pues, porque no tenemos idea que está guardado ahí. O sea, eso es lo que pasa, lo que puede pasar cuando uno accede a un índice que está erróneo. ¿Ya?
Miren, lo que yo nombré antes, lo voy a esto acá, de la aritmética de punteros, es ciertamente sencillo. A ver si lo corro. Es sencillo, no es algo del otro mundo. Lo único que se hace al poner uno escribir esto, números más. En ese caso, en el programa anterior vimos que era más i, pero li tiene un valor. Imaginamos que es 1. Lo que pasa en el programa cuando uno escribe esto es decir, aquí está guardada la dirección del primer elemento. Y aquí lo que se hace es sumarle, se avanza la memoria necesaria dependiendo del tipo de datos. Porque miren, ya como vimos antes, un entero ocupa 4 bytes. Creo que un carácter ocupa 1. Creo que ocupa 1, no estoy muy seguro de eso. Un byte. Entonces, aquí está la regla. Ya. Imaginando que estoy en la dirección de memoria, no sé, 1001. Imaginando que cada unidad de estos son bytes. Por lo tanto, estoy en la dirección de memoria 1001 bytes. Entonces, si este arreglo de acá, fuera de caracteres, cuando avanzo una posición, solo avanzo un byte. Por lo tanto, la memoria de al lado sería la 1002. ¿Ya? En cambio, si este fuera de enteros, este arreglo fuera de enteros, cuando le sumo 1, está avanzando 4 bytes. Por lo tanto, la dirección de memoria de al lado, primero era 1001, la dirección de memoria de al lado ya no sería 1001, sería 1005. ¿Ya? Entonces, cuando uno pone esto, el compilador ya el que trabaja por nosotros, deduciendo cuántos bytes me voy a mover. Pero uno no tiene que sumarle aquí, si quiero avanzar 1 y tengo un entero, le sumo 4, no. Aquí el mismo compilador dice ya, este arreglo guarda entero, por lo tanto si le sumo 1, lo que quiere decir es que le estoy sumando 4 bytes. O sea que uno solo tiene que pensar aquí en posiciones, no ya en memoria, en cantidad de memoria. Entonces, ya, voy a borrar estas cosas aquí. Ya. Entonces, si yo tengo esto, es exactamente lo mismo. Ojo aquí. Es exactamente lo mismo que esto. ¿Ya? Ojo acá. Cuando uno accede con las llaves, no, con los corchetes, cuando uno accede con los corchetes, de esta forma, accede al valor del elemento. Por ejemplo, en el caso que vimos antes, como las cadenas son arreglo de caracteres, si yo pongo esto, yo accedo al carácter 2. En este caso es un arreglo de enteros, por lo tanto, mostrando que aquí guarda el 0, aquí no se guarda el 11, el 12 y el 3. ¿Ya?
Entonces, al acceder al 2, nosotros ya sabemos que esto parte en 0, en 1, en 2, así va. Así van los índices. ¿Ya? Si accedo al 2, al índice 2, cuando uno accede con los corchetes, accede al valor del índice 2, ¿ya? En este caso sería 3. Pero cuando hace aritmética de puntero 1, dice, la dirección de memoria inicial, que es esta, le sumo 2 por, claro, como iba antes dependiendo del tipo de dato, pero le sumo 2 posiciones de memoria. Entonces estaría posicionado uno aquí, ¿cierto? Pero uno aquí está trabajando con direcciones de memoria. Entonces, como vimos antes, hace rato, ahí uno, para acceder al valor de eso, uno le pone el asterisco. ¿Ya? Por eso, y es con eso hacemos que estos dos sean exactamente lo mismo. ¿Ya? De hecho, así uno puede explicar por qué los arreglos parten en cero. ¿Por qué el primer índice del arreglo parte en cero? Porque, sí, termino en un medio, en 2 minutos. Disculpa. Por eso, claro, se va a hacer ahora. Cuando aquí uno explica por qué si los índices parten en cero. ¿Sí? Todavía no va a seguir, tranquilo. Menos mal que me avisas. ¿Por qué parten en cero? Porque uno le está sumando cero. Cuando le suma 1, o sea, cuando accede al elemento 1, le está sumando 1. O sea, por eso el elemento 0 parte en 0, porque la dirección de memoria del primer elemento eso es lo que guarda. Entonces ahí le estoy sumando 0, accediendo al primer elemento. Por eso es lo mismo que el número sub 0. Si le pongo número más 1, accedo a la segunda, porque la primera como más 0 nomás, porque ya está guardada esa dirección de memoria. Y eso no, yo creo que sería de los arreglos. Vimos harto en un poco tiempo. Vimos cómo se declaran, así se declara un arreglo. Vimos qué es lo que significa, qué es lo que guarda una variable, que sea un arreglo. Claro, vimos harto. Que la dirección, esto lo tienen que tener súper claro. Esto. La dirección de memoria del primer elemento es lo que guarda una variable, esta variable. La dirección de memoria, o sea, un valor en hexadecimal del primer elemento. ¿Ya? También vimos el tema de los índices, que siempre los índices válidos son de entre 0 y n-1. Vimos que puede pasar si se accede a un índice no válido, que se puede caer o no se puede caer dependiendo de justo el bloque en donde estamos accediendo. Y hablaba un poco aquí de la aritmética de puntero, que puede ser bien útil si uno la sabe aplicar. Aquí en C, por lo menos, puede ser bien útil. Como antes vimos, para resolver problemas, lo hacía más fácil. Y claro, sí, vimos todo eso. Está bien interesante la clase. ¿Alguna duda que haya quedado? Que no se haya entendido. Sí, perfecto. ¿Algún comentario de algo que ya sabía, de algo que no sabía, de algo que le impresionó?
No sé, ¿hasta cuándo vieron con la profe? La dirección del número. Claro, sí, eso creo que lo vimos con la primera clase que hice yo. Que la dirección se guarda en un número hexadecimal. Ah, verdad, con el Wenceslao. ¿Ya ha pasado el profe? Claro, pero ¿a qué te refieres cuando dices vimos arreglos? ¿Vimos cómo se declaran y todo eso? Ah, ya. Se le explicó cómo se usaban, básicamente. Claro, cómo se usaban. Excelente. Entonces, aquí explicamos justo la otra parte, que es la parte más teórica del arreglo, que es ese tema de la dirección de memoria y todo eso, que parten en el primer elemento. Entonces, estamos bien, entonces. Eh, por la próxima reunión, seguramente voy a traer algunos ejercicios interesantes. Voy a dejar de compartir. Y estaríamos entonces por hoy. ¿Algún comentario final? Perfecto. Nos estamos viendo entonces la próxima semana, el 15. Claro. Ya, nos vemos. Voy a dejar de grabar.